Nadie esperaba que en la partida decisiva de la segunda semana del Chess.com Rapid Chess Championship asistiéramos a una partida tan espectacular como la que vivimos entre Fabiano Caruana y Hikaru Nakamura. Era ya partida de desempate, era una partida blitz a 3+2, donde Hikaru Nakamura siempre es favorito. Y sin embargo, ocurría esto. Bienvenido amigo Luisoner a un nuevo vídeo de este bello juego llamado Axedreix, donde vamos a ver ese choque final entre Fabiano Caruana, que llevaba las piezas blancas y jugaba E4, y un Hikaru Nakamura favorito para esta partida, para esta final y para este torneo, que jugaba E5. Pronto se planteaba una apertura española y ya sabemos que en la élite la opción más rocosa, lo que casi todos los jugadores con las piezas blancas temen, es la variante berlinesa, donde las negras están consiguiendo grandes resultados, sobre todo a nivel de élite. Las blancas juegan de 3 en lugar del enroque, que es la opción más teórica, pero hay muchas partidas con D3, y alfil C5 de hecho es una de las principales jugadas en esta posición, donde las negras muchas veces quieren jugar un caballo D4 rápido. Quizá por eso Fabiano Caruana opta por el cambio en C6 inmediato, que siempre es una opción en estas posiciones. No se puede capturar, eso sí, el peón de E5 porque habría temas tácticos con dama de 4, apuntando a F2, amenazando mate y amenazando a ese caballo de E5. Las blancas juegan un alfil G5 que ya es una jugada poco empleada en esta posición, pero siempre en las españolas, en las italianas, hay que contar con que en algún momento las blancas pueden jugar alfil G5. Bueno, en algún momento si las negras no se adelantan, lógicamente con un H6, pero aquí por supuesto se puede hacer alfil G5. El negro juega alfil D6 y es que es temático para las negras defender ese peón de E5, porque si no, en algún momento sí es verdad que puede venir un susto y puede caer ese peón. Fabiano desarrolla el caballo, va completando el desarrollo, el caballo viene por D2, normalmente va a buscar la casilla C4, desde donde continuará su presión sobre E5 y donde podría venir un eventual cambio por el alfil de D6. Hay que recordar que las negras tienen la pareja de alfiles en esta posición a cambio de esa peor estructura con los peones doblados. Esta posición es muy parecida a la que surge en algunas posiciones de la siciliana con el ataque Rosso-Limo, donde también las blancas juegan alfil B5 y se produce muchas veces un cambio rápido en C6. El blanco rompe en el centro. Esto significa que las blancas están jugando con las ideas tácticas a base de un E5, que lógicamente ganaría pieza, es decir, el negro no puede capturar en D4 por el avance E5. Las negras juegan H6 pidiendo explicaciones al alfil de G5, intentando provocar un cambio que no llega, puesto que el alfil se retira a H4, y las negras tratan de parar esa presión, de que disminuya esa presión sobre el peón de E5 mediante la clavada en F3. No es sencillo en realidad. Se puede jugar G5 también en esta posición, por supuesto, pero no es sencillo aliviar la presión que el blanco está enfocando en el peón de E5, y la decisión de las negras parece bastante razonable. El caballo es la pieza que presiona junto al peón en la casilla E5 y por lo tanto acaba siendo clavado. El blanco enroca y el negro opta, una vez que el blanco ha enrocado, por el avance G5, tratando de dejar mal colocado al alfil que viene a G3, y las negras finalmente deciden tomar medidas para que el peón de E5 no caiga. Era necesario defender el peón de E5, así que viene caballo de 7 y las blancas juegan H3. Parece que la posición de las blancas desde luego es bastante más cómoda. Los peones de las negras no asustan demasiado. Un ataque contra el enroque de las blancas parece difícil que se acabe produciendo. El enroque está bien defendido con sus piezas y tras este cambio la dama se incorpora a la lucha. Parecía que caballo por F3 podía ser la jugada presionando en E5, pero dama por F3 es una jugada muy interesante, poniendo un ojo en casillas como F5. Las negras defienden en E7. Si peón por, hay que decir que E5 era muy interesante. E5 era un avance peligroso atacando el alfil, y si se producían cambios siempre el blanco podía jugar con temas a base de la clavada a través de la columna E, debido a que las negras mantienen su rey en el centro.
De hecho, eso no se produce. Después de dama por F3, las negras jugaron dama E7, defendiendo el centro y preparando ideas con enroque largo. El blanco suma el caballo y aquí cabe preguntarse qué ocurre después de E por D4. Podríamos pensar que la idea original de Fabiano Caruana consistía en avanzar a E5 ganando tiempo contra el alfil, manteniendo la iniciativa y quién sabe si en algún momento especulando incluso con que ese peón llegara continuara avanzando y creando problemas contra ese rey de las negras en el centro. Sin embargo, Fabiano Caruana tiene en mente una idea bastante interesante, que es cambiar el caballo por el alfil y jugar torre de A a D1 muy rápido, poniendo el ataque sobre el peón de D4 y jugando ya con ideas de C3 para abrir la columna contra el punto D6. Las negras podrían jugar C5 directamente defendiendo, pero prefiere Hikaru Nakamura instalar el caballo en el centro atacando la dama, que opta por retirarse a F5, una jugada importante ya que no permite el enroque largo. También la jugada dama A3 era una jugada bastante interesante, una retirada de la amenaza poniendo un ojo en D6 y también en A7, con lo cual no se permite el enroque largo. Sin embargo, como decimos, dama F5 es la elección de Fabiano Caruana, una jugada muy agresiva. El negro viene ya a defender el peón de C5 y viene C3. Y seguramente en esta posición Hikaru Nakamura debería retirar su caballo a mantener defendido el peón de D4, manteniendo la tensión. Y el blanco podría romper con B4 y jugársela a abrir la posición en una situación donde el negro todavía va a tener que elegir entre dos opciones que no parecen muy agradables. Una, mantener el rey en el centro. La otra, enrocar corto, que tampoco parece el sueño, el gran sueño de las negras. Así que esta posición parece bastante prometedora para la blanca, que entre otras cosas amenazan B5. Pero la opción de Hikaru, capturar en C3, es ya un error importante, un error prácticamente decisivo en la partida, ya que permite un truco táctico que Fabiano Caruana no duda en emplear: torre por D6, jugando contra el peón, capturando el peón que defiende el caballo y dejando a las negras con pocas posibilidades. Una sería jugar dama por D6, pero el negro pierde de inmediato porque después de alfil por E5 va a seguir alfil por H8 y es que las blancas quedan con pieza de más. O sea que no parece un escenario de dama G6, por ejemplo, alfil por H8 con un alfil de más. La otra opción es caballo C4, que es la jugada que se produce en la partida. Se retira el caballo y se amenaza ahora sí caballo por D6. Pero Fabiano Caruana no duda en jugar dama por C5, que es una jugada extraordinaria porque defiende en D6, ataca el caballo de C4, sitúa a la dama en una casilla donde pueden venir jaques por B5, es una jugada completa, es una jugada que pone al jugador estadounidense, bueno, aquí estadounidenses son los dos en realidad, pero a Hikaru Nakamura lo pone contra las cuerdas. No encuentra nada mejor que caballo por D6 y vamos a ver cómo la posición ya no se sostiene para las negras con ese rey en el centro. Viene alfil por D6 que ataca a la dama. Pero la dama no tiene muchas opciones, porque dama de 7 se encontraría con dama de 5 jaque, cae la torre, cae la otra torre y acaba la partida. Así que el negro tiene que mantener la dama cubriendo la casilla E5 para que no venga ese jaque. Pero entonces viene el jaque por B5. Si el negro cubre con dama, volvemos a lo de antes. Dama de 5 jaque, cae una torre y cae la otra torre. Así que el negro parece que no tiene nada mejor que rey de 8 y alfil E5 es una jugada demoledora porque ataca la torre, despeja la columna para que venga una torre a dar jaque mate y mantiene todas las piezas contra el rey de las negras. Torre 8, retira la torre y amenaza el alfil,
y viene dama por b7, que definitivamente obliga prácticamente al abandono. Se está amenazando la torre, se está amenazando el jaque, no vale dama por e5 en esta posición porque vendría torre de 1 y el mate a la siguiente, tiene que poner la dama donde sea y viene torre de 4, jaque mate. Así que realmente la posición es de abandono en este momento. Jugó C2 Hikaru Nakamura cubriendo la casilla de 1 para que no venga torre de 1 y se dejó el jaque mate final. Dama C7, jaque mate. No está Hikaru Nakamura acostumbrado a que le ganen de una manera tan contundente. ¿Qué piensas? Déjalo en un comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta entonces, un fuerte abrazo.